8 de la mañana con 5 minutos, bienvenidos todos a Ampliación de Noticias aquí en RPP Confianza por todos los medios. Estamos ya domingo 26, cumpliendo la sexta semana de la cuarentena que se ha dispuesto para que tratemos de contener la propagación del coronavirus, para ganar tiempo, para evitar los contagios masivos que provoquen el colapso de nuestro sistema de salud, como está ocurriendo en algunos lugares. Hay que tener mucho cuidado con eso. En algún momento en algunos lugares están faltando camas hospitalarias, camas UCIs. En otros lugares están más o menos, la situación está más o menos contenida, sobre todo en la zona sur del país, pero resguardemos los espacios que están libres para evitar precisamente una situación más complicada, ¿no? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer en estas próximas 2 semanas, porque la cuarentena ha sido extendida, se va a retomar lentamente las labores. Son las 8:06, Omar Mariluz, Ricardo Gómez Palma nos acompañan como desde ahora más temprano en Ampliación de Noticias. Omar, bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Ricardo. 8:06 de la mañana, domingo 26 de abril, y se viene una semana de definiciones, una semana importante porque ya de aquí a una semana lo que anunció el presidente es la reactivación de algunos sectores económicos para tratar de empezar a mover la rueda de la economía, porque uno de los grandes afectados en este momento que genera esta situación de emergencia, esta paralización, este aislamiento social obligatorio, sí, es el deterioro de la economía y la pérdida y destrucción de miles de puestos de trabajo. Por eso es importante ver qué sectores se pueden reactivar. Y hoy día en el peruano, y esto es, el sábado 25, en el peruano, el día de ayer se creó ya este grupo de trabajo multisectorial para la reanudación de actividades económicas, y va a estar adscrito al Ministerio de Economía, quienes lo van a conformar: un representante del Ministerio de Economía, que va a presidir el grupo de trabajo, un representante del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Producción, de los gobiernos regionales, ojo, un representante también del Colegio Médico del Perú, un representante del sector privado, un representante de los trabajadores de alguno de los sindicatos, gremios sindicales que hay, un representante de las universidades, que también es importante sumar a la academia en esto, y un representante de la prensa peruana. Interesante, ¿eh? Un grupo claro que multisectorial. Sí. Pero un tema, Omar, ahí. Rápidamente, ayer se advirtió también que faltaba, y reclaman ellos, un espacio también, un representante de los gobiernos locales, no regionales, que tienen un nivel de manejo distinto al de los municipios, porque hay una asociación de municipalidades del Perú que agrupa a 1.800 alcaldes a nivel nacional, y también ellos consideran que deberían integrar esa comisión que ha formado el gobierno para ver qué actividades se pueden retomar, cuáles van a tener que esperar un poco más. Y hablando de ese tema, Omar, además de ese reclamo, tenemos el ejemplo chileno. Nuevamente nos tenemos que mirar en ese espejo, porque si bien nuestra economía había marchado muy bien, en números gruesos, en materia de manejo de esta crisis sanitaria, Chile lo ha hecho muy bien, ¿no? Es el país con el mejor manejo en la región, ¿no? Con cifras parecidas a las de Corea del Sur, que es el ejemplo más o menos a nivel mundial de cómo se administra esta situación de crisis. Y lo que se publica, Andrés Oppenheimer, nuestro colega de economía, Omar, dice que Chile va a ser el primer país del mundo en abrir su economía otorgando carnets de inmunidad COVID-19 a quienes ya tuvieron la enfermedad. Hoy Andrés Oppenheimer va a entrevistar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, para entrar en detalle con esta medida que ya se anunció en Chile, ¿no? Se retoman las actividades, pero participan de ellas quienes ya tienen la inmunidad, es decir, quienes ya padecieron la enfermedad o quienes no la tienen. O en nuestro país se está tratando de hacer eso más bien, ¿no? Claro, los protocolos, ¿no? Los protocolos de salud tan importantes. Pero, Ricardo, otro tema clave es el apoyo a las familias y sobre todo a las familias que se han quedado sin ingresos. Estamos ya en la línea con la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, para evaluar y analizar este nuevo enfoque del gobierno. Ya no solamente darle bonos a los más pobres, a los pobres extremos, sino darle bonos a todos, excepto a aquellos trabajadores que todavía siguen recibiendo ingresos. Muy buenos días, señora Trivelli. Buenos días, Omar y Ricardo. Bienvenida. Gracias.
A ver, este cambio en el enfoque es bien interesante en términos de que en realidad estábamos en un punto bastante cercano a esto, ¿no? Pero los bonos fueron como que anunciándose en la medida que iban atendiendo primero a quienes con certeza se sabía que la estaban pasando muy mal y se han ido agregando grupos, ¿no? Primero fue un bono para población, para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, luego un bono a independientes en situación de vulnerabilidad, luego el bono rural, y ahora el presidente dice, miremos al revés, no sigamos agregando grupos, sino más bien miremos quienes no necesitan el bono y démosle a todos los demás, ¿no? Y al final los hogares peruanos somos los mismos y lo que hay que asegurar es que aquellos que necesitan la ayuda la reciban, ¿no? Entonces, lo que quedaba en el medio entre el enfoque inicial de ir sumando grupos o este nuevo enfoque de retirar más bien a los que no necesitan y darle a todos los demás, es un grupo relativamente acotado de hogares, pero que exige algunos desafíos, porque claro, muchos de esos hogares no son conocidos. Sí. Exacto. ¿Cómo se identifica a quienes, por ejemplo, van a recibir un sueldo a fin de mes, imaginamos con base en SUNAT de pronto, y están cubiertos todos los demás porque seguimos recibiendo, y por supuesto no se puede atender todos en un primer momento, pero ya tenemos mes y medio, y hay algunas personas que todavía no han sido comprendidas y que están en situación de extrema vulnerabilidad económica por ninguno de estos bonos. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Si es que no los teníamos mapeados, no los teníamos identificados. Exacto, el desafío ahora es identificarlos cuanto antes y hacer un mecanismo de entrega del bono que también sea igual de veloz, ¿no? Porque los dos problemas que estamos enfrentando como país hoy día es estas personas que se han quedado fuera y que lo que se tiene que hacer ahora es echar mano a todas las bases de datos habidas y por haber, ¿no? Desde la SUNAT, pero también los datos que vienen de RENIEC, los datos que se tienen de empresas de servicios públicos, los datos que tengan las municipalidades. El problema con ello es que muchas de estas bases de datos no conversan entre sí. Entonces la información que da una no la tiene la otra, y ese es parte del problema. Y en algunos casos igual va a haber que levantar información nueva ¿Qué que no pasó, se señora tiene. Crivelli, con el gran censo nacional, que tuvo muchas críticas? Yo entendería que ese gran censo hubiese servido justamente para tener mapeado, identificado a esa gran cantidad de trabajadores informales, trabajadores independientes, saber quiénes son, a qué se dedican, dónde viven. Bueno, la información del censo ya se ha usado para estos procesos y ya se está usando, pero recordemos dos cosas. Uno, el censo es del 2017, ¿no? Ya han pasado un buen tiempo, y en ese periodo, en esos 2 años, que no parece tanto tiempo, simplemente hagan el ejercicio de pensar cuántas nuevas zonas de invasiones hay en las ciudades grandes, ¿no? Esos hogares no están mapeados en el censo porque han sucedido en el último año y medio, ¿no? Y de esas no se tiene registro porque además son invasiones en su mayor parte informales, ¿no? Y entonces ahí los municipios tienen que jugar un rol vital para poder levantar información. Sin embargo, por ejemplo, muchos de esos hogares, nuevos hogares que están con esta situación de precariedad en su vivienda, muchos de ellos ya tienen electricidad, ¿no? Y si tienen electricidad es porque alguien los ha conectado, es que alguien los encontró, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar esa información que ya existe y mucha de la información que está en la georreferenciación del uso de los teléfonos, por ejemplo. Y el otro problema con los datos del censo es que ustedes recordarán, en el censo a uno le daban la opción de poner su DNI. Mucha gente tuvo mucha desconfianza y no puso los datos de su DNI de los miembros de su familia en el censo. Y eso nos juega en contra, porque sin el DNI no tenemos cómo identificar a la persona, ¿no? En la base de datos del censo. Entonces, hay restricciones. Y además recordemos que la información del censo es una información privada, ¿no? Sí, señora Crivelli, por guardada favor. por el secreto estadístico. Sí. Le pido por favor que nos espere un momentito, vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos de inmediato en unos instantes aquí en Ampliación de Noticias.
Amigos agricultores, muchas gracias por su esfuerzo y sacrificio. Queremos comunicarles que a través de nuestro gremio PROTEC de la Cámara de Comercio de Lima estamos trabajando en coordinación con las instituciones del gobierno, tratando de estar juntos y no dejarlos solos en esta dura batalla que nos ha tocado vivir. Juntos podremos salir adelante y todos somos conscientes que de una semilla del campo nace el alimento para toda una población. Hola, soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Hoy día quiero hablarles de la mejor forma de hacer un presupuesto en tiempos de crisis. Lo más importante que tenemos que considerar son las cosas básicas con las cuales nosotros vamos a vivir, es decir, la alimentación, la vivienda y algún tipo de crédito u obligación que nosotros podamos tener pendiente. Al poder elaborar una lista de todas estas cosas, deberíamos de planificar un presupuesto para 3 meses. Con esto podremos saber nuestra situación financiera correcta y si vamos a incumplir alguna de nuestras obligaciones para poder tener un plan de contingencia que nos ayude a mantener nuestras finanzas ordenadas. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Conversamos con Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a propósito de este nuevo bono que no excluye a todos los que ya lo recibieron, porque también surgió la preocupación, decía, los independientes, y a quienes en una segunda etapa les había llegado un bono, decían, y ahora yo también estoy comprendido, eso incluye a todos, ¿no, señora Trivelli? Según lo que ha anunciado el presidente, hay que mirar la norma, el detalle cuando esta se publique, es que todos hayan recibido, todos aquellos que lo necesitan hayan recibido los 760 soles completos, ¿no? Muchos de los que ya recibieron algún bono han recibido 380 solamente, entonces les falta una segunda entrega, claro, que entiendo se activa en estos días, ¿no? Sí, porque se supone que es 380 quincenal, ¿no es cierto? Exacto. Uh-huh. Muy bien. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos para sostener este esfuerzo? Es decir, felizmente teníamos dinero ahorrado, por hablar en términos sencillos, dentro del Estado, pero tenemos entendido que para sostener esto se está dando una mirada, por ejemplo, a ver de dónde recaudamos más, y en esta situación de emergencia es complicado. La izquierda propuso un impuesto a la riqueza, pero parece que el gobierno no va a poner un impuesto a la riqueza en sí, sino más bien un impuesto a los formales. ¿Qué enfoque tiene usted o cómo evalúa usted esa situación? A ver, yo creo que aquí hay dos temas detrás de esta propuesta del impuesto. Uno es bien importante que todos los peruanos contribuyamos desde lo que nos toca, con el esfuerzo enorme que está haciendo todo el país por enfrentar esta situación, ¿no? Y eso exige que los que más tienen también contribuyan con lo más que puedan, digamos, con este proceso. Sin embargo, los estimados que se han hecho en la prensa en el último par de días después del anuncio del presidente hablan de recaudaciones posibles con este tipo de impuestos, o a los formales o a los patrimonios, que es difícil porque no se registra muy bien el patrimonio. Serían 300, 400, 500, 700 millones de soles. Sostener el bono universal, digamos, a todos los que no están recibiendo ingresos, cuesta como 5.000 millones al mes, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante que todos demos la señal de colaborar, de contribuir. Esta es una emergencia que nos toca a todos y que solamente la vamos a poder vencer si salimos todos juntos. Aquí no hay alguien que pueda salir solo, ¿no? De protegerse solo contra esta pandemia. Acá tenemos que salir todos como sociedad, ¿no? Y creo que por eso el efecto de contribuir todos es muy importante como mensaje. Como recursos adicionales, todo recurso suma, por supuesto, pero las proporciones hacen ver que en realidad es más el esfuerzo solidario que el monto a recaudar, ¿no? Claro, sí, es más, como usted bien señala, un mensaje
pero no es, digamos, desde el punto de vista económico contraproducente aplicar un impuesto a un sector formal, clase media alta de la economía en una situación ya complicada. ¿No sería mejor, por ejemplo, pedir más deuda en el mercado internacional con las tasas sumamente bajas? Porque eso lo vamos a pagar ya en el futuro, quizá cuando haya una recuperación de la economía. Más deuda creo que vamos a tener que conseguir de todas maneras, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo hoy día para enfrentar la emergencia y el que se va a necesitar en los próximos meses para reactivar la economía va a exigir muchos recursos y, como ustedes bien decían, tenemos la fortaleza fiscal para poder hacerlo, pero claramente vamos a necesitar probablemente recursos externos de todas maneras, y entonces vamos a tener que volver al mercado internacional a solicitarlo. El riesgo país del Perú sigue siendo un riesgo muy bajo comparativamente con nuestros vecinos, y eso nos permitirá obtener recursos a bajo precio y efectivamente a plazos largos, ¿no? Y eso probablemente vamos a tener que hacerlo. Lo importante es tener claro qué es lo que vamos a hacer ahorita para que podamos contener las demandas de la población durante este periodo de cuarentena, asegurando los temas de salud como prioridad inicial, reconociendo que tenemos que salir todos, pero también el plan que viene en los meses que siguen para asegurar que haya un rebote rápido, sostenible y que realmente permita recuperar los empleos perdidos, porque el tema aquí es cómo aseguramos que la gente pueda volver a tener una remuneración en los meses que viene, porque, insisto, 5.000 millones de soles para los bonos para todos, eso realmente es insostenible en términos de nuestras cuentas fiscales. Claro, pero de nuevo la preocupación que se nos alcanzan pero economistas por las redes sociales. Si somos más o menos términos gruesos, 30% formales, 70% informales, y del 30% de los que eran formales hay una gran cantidad que ha perdido su empleo, a quienes quienes están pagando impuestos siempre son esa masa que se va reduciendo, es a quienes se va a impactar de este grupo de trabajadores formales que aún poseen un ingreso en esta situación de emergencia. A partir de ¿qué se toma como base? Si no se puede calcular el patrimonio, nos ha dicho que es difícil identificar grandes patrimonios, entonces, ¿a qué trabajadores, a qué sector de la clase media se va a golpear? Claro, el desafío es no golpear a la clase media, ¿no? Porque la clase media está muy golpeada, se ha vuelto mucho más vulnerable. Recordemos que teníamos una clase media que había crecido mucho en número, pero con altísimos niveles de vulnerabilidad. Estábamos en un proceso de construcción de una clase media, no era una clase media consolidada, con ahorros, con activos suficientes, que en esta coyuntura se ha precarizado mucho. Entonces, ponerle un costo adicional a esa clase media, pedirle un esfuerzo adicional, me parece que sería inadecuado. Esto claramente, por eso digo que los montos a recaudar no van a poder ser tan grandes, porque si se llega solamente a las personas con muchos ingresos, estos son bien pocos en el Perú, ¿no? 5%, digamos, claro. ¿No? Entonces, con eso, por más que les pidamos, ¿no?, contribuciones, no va a permitir un gran número de recaudación. Creo que la señal es muy buena de que contribuyan, eso sí hay que apoyarlo. Claro que sí, todos debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Y todos estamos tratando de hacer ese esfuerzo de contribuir y de ser solidarios, pero también se advierte los colegas del comercio en un artículo que publica hoy Juan José Garrido Keiklin. Hay un efecto que podría ser no sé, contraproducente, negativo en esta medida, ¿no? Porque es el de dividir a los peruanos que más ganan frente a los que no ganan suficiente. ¿Cómo vamos a establecer esa división y señalar con el dedo, tú ganas mucho, tú tienes que pagar más? ¿No advierte usted un peligro en eso? Claramente tendrá que ser una acción progresiva, ¿no? No hay blanco y negro aquí, no hay los que ganan mucho y los que ganan poco, probablemente pero es lo que dice, o sea, más o menos es lo que se interpreta. Pero uno puede hacer como es con la tasa de impuesto a la renta, ¿no? Que pagan una tasa mayor los que tienen más y pagan una tasa menor los que tienen menos, ¿no? Eso ahí se puede establecer algún tipo de progresividad. Yo creo que la discusión aquí es asegurar que esta iniciativa del Ejecutivo
no genere distorsiones mayores ni informalice más la economía. Lo que necesitamos aprovechar en esta crisis son esfuerzos que favorezcan la formalización, y creo que hasta ahora buena parte de las acciones que ha hecho el Ejecutivo han estado orientadas a premiar la formalización. Se han dado apoyos, mayores apoyos. Y esto sería lo contrario, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar. Creo que hay que proteger a la clase media, sobre todo a la más vulnerable. Creo que hay que asegurar que seguimos todos como país dando todas las señales de que la formalidad es lo correcto, es lo que permite a un país crecer y salir adelante, ¿no? La informalidad nos ha permitido mucho crecimiento y mucha movilidad, pero a un costo muy alto que hoy día estamos pagando, y son estos cientos de miles de hogares a los que no se puede llegar con el bono, la cantidad de negocios que se pierden porque tenían mucha precariedad en su estructura, ¿no? Perfecto. Señora Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sin duda una medida polémica que continúa en evaluación por parte del Ejecutivo, Ricardo. Para esta hora de la mañana vámonos con nuestra compañera Helen Meniz, que se encuentra en el centro de Lima. Helen.